están escuchando perfectamente, si están viendo ya la pantalla que nos está compartiendo el doctor Víctor Hugo. Y ya una vez confirmado, podemos dar inicio. Buenos días para todos. Buenos días, doctor Armando. Por favor, me confirman si me están escuchando bien. Perfecto, yo lo escucho perfecto. Por ahí veo Perfecto, de mi doctor. deditos para arriba que sí, que perfecto. Y también estoy visualizando la pantalla, proceso de evolución y o compensación de saldo a favor. Perfecto. Primero que todo, pues agradecer nuevamente la articulación que ha permitido la universidad, pues en convenio con la DIAN, para desarrollar estos espacios que considero enriquecen mucho la formación de los profesionales y la idea con este espacio puntual, lo que tiene que ver con la evolución de los saldos a favor. Pues la idea es mostrar un poco ese aspecto normativo, los errores frecuentes que presentan los contribuyentes en el día a día cuando elevan un trámite de una solicitud de evolución. Y en la medida que conozcamos todo ese tipo de situaciones que pueden generar tropiezos a la hora del reconocimiento del saldo a favor, pues podemos evitar esos errores que en el día a día suceden y que permanentemente generan autos inadmisores de forma repetitiva frente a una solicitud de evolución. El tema de los saldos a favor es bien interesante y desde luego en este espacio académico y en los asistentes como profesionales del área contable, pues creo que es una oportunidad importante de explorar y de explotar en términos de asesoría, en términos de acompañamiento en estos procesos, ya que es un tema más de acompañamiento, más gerencial y que puede generar de pronto unos recursos importantes de ingresos para ustedes como asesores. Entonces, desde el punto de vista, el tema de los saldos a favor, pues sabemos que es una necesidad inminente, es flujo de caja de los contribuyentes, sean personas naturales o personas jurídicas, que en última están represados en la administración tributaria y muchas veces los contribuyentes, por temor a enfrentar estos procesos con la administración, por el mismo desconocimiento de los diferentes requisitos, tanto formales como especiales, que muchos prefieren incluso dejar perder esos saldo a favor y no correr un riesgo de revisión frente a la administración tributaria. Aquí el llamado es a que conozcamos todas esas herramientas, todos los requisitos, tanto formales como especiales, y que en últimas perdamos ese miedo frente a la administración tributaria, obviamente teniendo la certeza y haciendo las auditorías previas de que ese denuncio rentístico pues cumpla cabalidad con todas las limitantes que establece el legislador, como veíamos ayer en materia de impuesto a la renta, y que en últimas se declaró lo que efectivamente se tenía que haber declarado y lo que el Estado percibía o esperaba mejor que se cumpliera con ese denuncio rentístico. La idea es que en estas 2 horitas tratemos un poco de mirar unos aspectos muy generales que considero que es la esencia, lo que tiene que ver con devoluciones y básicamente el articulado del Estatuto Tributario, que es parte del libro quinto, del libro de procedimiento tributario. Y el capítulo de devoluciones fundamentalmente lo encontramos de los artículos 850 al 865 inclusive del Estatuto, del 850 al 865, donde casi que está lo que planteo en esta filmina, y es forma de presentar la solicitud, los términos con los que cuenta el ciudadano para elevar el trámite, los términos con los que cuenta la DIAN para resolver ese trámite, los conceptos de evolución de oficio, de evolución automática, y en últimas, es la esencia, lo que establece ese artículo 850 al 865, y este libro quinto del estatuto, pues no es otra cosa que desarrollo del artículo 23 de la Constitución Política, en lo que tiene que ver con el derecho de defensa, debido proceso. Y en conclusión, para empezar, estos artículos del estatuto son reglas procesales básicas que son de cumplimiento no solamente para el ciudadano frente a la oportunidad para elevar la solicitud, sino de la administración tributaria frente a la oportunidad para resolver esa solicitud y ser garantes pues, del debido proceso y el derecho de defensa frente a un acto administrativo que puede proferir la entidad, que algunos otorgan recurso, es decir, puedo controvertirlos, otros son de mero trámite, y la idea es que esa parte nos quede muy clara en estos espacios de estas 2 horitas que tenemos, que es corto, pero trataremos de hacerlo muy sustancioso frente a la esencia de lo que es el proceso de las devoluciones. Igualmente, establecer o dar claridad frente a cuáles son las causales de rechazo definitivo de una devolución. Recordemos que ya hablamos del término de inadmisión.
cuando se inadmite una solicitud es porque faltan requisitos de forma, pero no se le niega el derecho de fondo al contribuyente, sino que simplemente se le devuelve para efectos de que subsane vicios de forma y posteriormente, cuando radica su solicitud en debida forma con todos los requisitos, pues ya se establece la procedencia de fondo frente a la devolución para saber si procede la resolución o si por el contrario de pronto está inmersa en alguna causal de rechazo definitivo que el mismo estatuto tributario contempla. Importante también darles a conocer a ustedes desde la administración tributaria lo que vivimos en el día a día frente al proceso de auditoría de las devoluciones y lo que genera causales frecuentes de autoindemnisorio, con el fin de que precisamente se tomen esos correctivos y eviten ese círculo vicioso de que una solicitud de devolución ingrese 4, 5, 6 veces y todas autoindemnisorio, autoindemnisorio. En la medida que conozcamos en el día a día cuáles son los errores frecuentes que presentan los ciudadanos para dar esos trámites, pues seguramente podemos ir incluso como contribuyentes, que ustedes como asesores, ir elaborando un checklist de qué es lo que debo revisar previamente antes de radicar una devolución, con el fin de evitar esos autos inadmisorios sucesivos y que en última se pierda un tiempo muy valioso para el contribuyente poder recuperar esos saldos a favor que están ahí estancados en la administración tributaria. Bien, una de las primeras preguntas que surgen es, bueno, ¿por qué se originan los saldos a favor? Si en últimas, como sabemos, prácticamente el Estado vive de los impuestos, especialmente de los impuestos que administra la DIAN, donde todos los impuestos que administra la DIAN, el principal rubro de recaudo de la entidad, están enfocadas en los dos impuestos principales, el impuesto directo, que es el impuesto de renta, que ayer lo veíamos en primera medida, y el impuesto indirecto, especialmente el IVA, que esos dos impuestos, renta e IVA, son quizás los que recaudan casi el 90% de los ingresos totales de la nación, vía impuestos que administra la DIAN. Los demás impuestos son esa colcha que representa casi un 10, un 12% de los ingresos que percibe la nación. Entonces, la importancia que generan tanto la renta como el IVA, pues apuntan directamente a optimizar ese recaudo. Sin embargo, lo primero que se pregunta es por qué si la DIAN vive de los impuestos, por qué efectúa devoluciones precisamente por esos dos impuestos, que son los que, por un lado, en términos coloquiales, la plata entra por un bolsillo vía recaudo y por el otro lado vía devoluciones, en algunos casos muy puntuales, en lo que tiene que ver con renta e IVA, que son los principales rubros que se efectúan devoluciones. La pregunta es por qué si viven los impuestos, por qué algunos contribuyentes les efectúan la devolución. Básicamente el origen de los saldos a favor, pues en lo que tiene que ver con el impuesto a la renta, pues se originan por el tema del mecanismo de retención en la fuente, pues el mecanismo de los anticipos de impuestos. Pues recordemos que en Colombia no se tributa sobre el ingreso, es decir, la tarifa plena del impuesto no es sobre el ingreso como algunos países. En Colombia permite detraer y depurar ese ingreso, como lo veíamos ayer, con unos costos, unos ingresos no constitutivos, con unas rentas exentas, con unas deducciones especiales, de tal forma que se llega a una renta líquida ya muy depurada y esa renta líquida a la que se le aplica la tarifa respectiva del impuesto de renta. Por el contrario, casi que la retención en la fuente es practicada sobre la totalidad del ingreso. Entonces, por eso muchas veces termina siendo superior la retención que me practicaron sobre todo mi ingreso versus el impuesto que determiné ya sobre una renta líquida muy depurada. Por ende, básicamente el saldo a favor surge es por exceso de retenciones practicadas durante el año con base en los ingresos que obtuvo en un periodo gradable determinado. Razón por la cual podríamos decir que como primera premisa, que en materia de impuesto a la renta, pues siempre que se arroje un saldo a favor, podrá ser susceptible de devolución o compensación. Para resolver la segunda pregunta que a menudo preguntan. ¿Todo saldo a favor puede ser susceptible de devolución o compensación? Ahí sí depende. Ya vimos que en el impuesto a la renta, sí, porque en últimas, si ha aplicado todas las limitantes que veíamos ayer, que establece el legislador para un descuento, para un costo, para una deducción, para un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, pues en últimas mi impuesto termina siendo inferior a las retenciones y el saldo a favor que arroje pues podrá ser susceptible de devolución o de compensación con otras deudas de los impuestos que administra la DIAN. Pero en el IVA sí tiene unas consideraciones especiales y
aquí cobra mucha importancia el artículo 850 del Estatuto Tributario, puesto que ese artículo 850 del Estatuto Tributario sí nos establece puntualmente en qué eventos en materia de IVA, reitero, un saldo a favor puede llegar a ser susceptible de devolución o de compensación con otras deudas. Y desde ese punto de vista, lo ha retomado la doctrina de la DIAN y respaldado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en el sentido de concluir de que lo que establece el artículo 850, de que quienes tienen derecho a devolución en materia de IVA, esas causales que establece ese artículo 850, pues son taxativas, más no enunciativas. ¿Qué quiero decir? De que en últimos el legislador solamente contempló en esos eventos que establece el 850, en qué saldos un saldo a favor de IVA puede llegar a ser susceptible de devolución o compensación con otras deudas. Y lo que no se enmarque dentro de ese artículo 850, pues no puede ser susceptible ni de devolución ni de compensación. Primera conclusión, en IVA, en lo que tiene que ver con IVA, pues sí tenemos que tener muy en cuenta qué origina el saldo a favor para efectos de poder determinar si puede llegar a ser susceptible de devolución o compensación con otras deudas. De ahí la importancia de estudiar detenidamente ese artículo 850, porque en la práctica de la administración tributaria observamos que los contribuyentes a veces se desgastan elaborando una serie de requisitos, una serie de formatos, tanto requisitos generales como requisitos especiales en lo que tiene que ver con IVA, para efectos de erradicar la solicitud en devolución en debida forma, para que a lo último la administración le diga, sí, qué pena, le quedó muy completa en cuanto a requisitos, pero su saldo a favor no es susceptible de devolución porque no está en uno de los eventos que contempla ese artículo 850. Es vital, antes de desgastarnos, primero, ustedes como asesores elaborando una serie de requisitos y segundo, hacia el contribuyente generando una expectativa de que puede recuperar un saldo a favor, cuando en última, si miramos ese artículo 850, pues taxativamente nos está diciendo en materia de IVA en qué eventos puntualmente un saldo a favor puede llegar a ser susceptible de devolución o de compensación con otras deudas. De ahí la importancia de estudiar con juicio ese artículo 850, que no es otra cosa que el que estoy presentando en estos momentos, donde el legislador en materia de IVA sí nos está diciendo de que en primera medida, si el contribuyente es exportador de bienes de los que trata el artículo 481 del estatuto, podrá tener derecho al reconocimiento del saldo a favor. Y si revisamos el contenido de ese artículo 481, me está haciendo referencia a exportadores de bienes, me está haciendo referencia a exportadores de servicios, me está haciendo referencia a ventas a empresas ubicadas en zona franca y me está haciendo referencia a ventas a sociedades de comercialización internacional. Y adicionalmente, si le han practicado retenciones por IVA, si ha sido objeto de retención, de retenciones de IVA, pues también podrá recuperarlas en materia de devoluciones. Adicionalmente, el legislador ha establecido de que si el saldo a favor es producto de diferencia de tarifa, es decir, produzco o comercializo bienes con tarifa del 5, los bienes del artículo 468 raya 1 o servicios del artículo 468 raya 3, produzco y vendo bienes con tarifa del 5, es decir, genero IVA por ventas del 5, pero compro indistintamente materia prima del 5 del 19 para transformar ese bien y convertirlo con producto final con tarifa del 5. Solo en ese evento es que surge el concepto de diferencia de tarifa, es decir, vendo bienes del 5, pero compro materia prima del 19 y por ende termina siendo superior al impuesto descontable versus el impuesto generado por las ventas. Conclusión, estos son los eventos puntuales que establece el legislador en materia de impuesto a las ventas que pueden llegar a tener reconocimiento de un saldo a favor en Colombia. De ahí podemos concluir de que en últimas, si el saldo a favor es producto de un IVA porque se llenó de inventario, de si fueron mayores las compras que las ventas en un periodo determinado, ese saldo a favor producto del IVA descontable por el inventario represado no es susceptible de devolución ni de compensación y solo podrá el contribuyente imputarlo en el periodo inmediatamente siguiente para que se lo absorba una vez se efectúe la venta de ese inventario que está represado. Si el IVA es producto de importaciones, tampoco está contemplado aquí por el legislador como susceptible de devolución. Si pagué un IVA por importaciones, pero igual esa materia prima no se ha vendido, no se ha transformado y no se ha generado el ingreso, que es el que me determina si hay lugar al reconocimiento del saldo a favor, pues tampoco podrá ser susceptible de devolución o de compensación. Entonces miren que en IVA
la regla cambia un poco y tenemos que sacudir muy bien esas declaraciones para efectos de determinar, sobre todo cuando el saldo a favor viene siendo objeto de imputación de periodos anteriores, poder determinar qué me origina ese saldo a favor y si estoy en alguno de estos eventos que acabo de mencionar del artículo 850, pues efectivamente sí sigo al siguiente paso y es a revisar qué requisitos aplica para mi tipo de solicitud dependiendo del origen del saldo a favor. Pero si de entrada veo que no está en ninguno de los supuestos que el legislador contempla, pues no hago nada desgastándome elaborando una serie de requisitos cuando al final la Diana me va a decir, sí, cumplió los requisitos, pero qué pena, no tiene derecho porque es saldo a favor, no es susceptible de evolución, de acuerdo a las reglas, reitero, de ese artículo 850 del Estatuto Tributario, que es vital para efectos de IVA poder llegar a determinar si el saldo a favor es procedente en devolución o en compensación con otras deudas. Bien, te miren que mencionaba hace un momento de que el principal origen de los saldos a favor están en renta, en IVA. De todos los conceptos que pueden surgir en materia de devoluciones, casi que el 90% de las solicitudes están representadas en estos dos impuestos, en la renta y en el IVA. Y siempre que hablemos de un saldo a favor originado en una declaración tributaria, ya sea de renta o sea de IVA, el trámite para efectos procedimentales de poder radicar la solicitud de devolución en debida forma, pues es completamente virtual. Es a través del CIE de devoluciones. Este proceso ha tenido sus ajustes y sigue teniendo sus ajustes en el día a día. Creería que se ha mejorado mucho el servicio al ciudadano, puesto que hoy en día este proceso que es netamente virtual, primero me evita un desgaste de tiempo para efectos primero de agendar una cita, acercarme a la administración a radicar una solicitud como históricamente sucedía antes de pandemia quizás. La pandemia ayudó mucho a que todo este tema informático acelerara en gran medida y se pudiera prestar el servicio de forma virtual y no paralizar la administración tributaria. Y pasó la pandemia, en vista de que sí funcionó, pues se implementó todo el tema de la virtualidad en diferentes servicios. Y creo que no solo sucedió con la DIAN, sino con las diferentes entidades del Estado que por necesidad en su momento tuvo que salir a ofrecer los servicios de forma virtual, de forma rápida, obviamente efectuando los ajustes en el tiempo para efectos de optimizar y brindar ese servicio en debida forma. El tema de las devoluciones no es ajeno, pasa a la virtualidad y queda todo el tema de los saldos a favor de las solicitudes, se deben presentar a través del CIE de devoluciones. El fundamento jurídico, ya mencioné alguno de ellos, esencial, estos artículos del 850 al 865 del estatuto, donde en últimas aquí están las reglas de juego de quiénes tienen derecho, dentro de qué oportunidad tiene la DIAN para actuar, qué actos administrativos puede proferir la DIAN frente a un trámite de una solicitud de evolución, qué recursos proceden contra esos actos administrativos en el caso de que no estemos de acuerdo con la decisión de la administración, en aras de ser garante al derecho de defensa y al debido proceso. Y adicional, existen otras normas aisladas, no menos importantes, donde cobra gran relevancia el decreto 1625. En lo que he mencionado hasta ahora de reglas del estatuto, en ningún lado dentro del articulado del estatuto nos dice cuáles son los requisitos para poder efectuar mi solicitud de evolución. Solamente me dice quiénes tienen derecho, como veíamos ahora. Ya para efectos procedimentales, necesariamente debo acudir al decreto 1625, que es el decreto único en materia tributaria, y ahí sí hay un capítulo puntual para devoluciones, que es básicamente de los artículos 1, 6, 1, 19 hasta el 26, 1, 6, 1, 19 al 26. Ahí están todos los conceptos por los cuales puede originarse un saldo a favor en Colombia y por cada concepto están los requisitos que aplican para cada tipo de solicitud. Entonces, por fortuna, todo está compilado y muy organizado, la verdad, para facilitarle no solo al ciudadano poder verificar qué requisitos tengo que aportar para una solicitud, sino desde el punto de la vista de la administración tributaria, desde el control, también saber cuáles son los checklists que deben tener internamente para validar al momento de que el contribuyente radica una solicitud de evolución en debida forma. Adicionalmente, hay otros conceptos que dan derecho a saldos a favor que están aisladas por normas especiales, especialmente lo que tiene que ver con Ley 550, Ley 1116 y todas las normas que han surgido, lo que tiene que ver con empresas en concordato, empresas en acuerdo de organización empresarial, donde tienen unos beneficios muy puntuales en lo que tiene que ver con devoluciones y están como normas aisladas
que le da derecho al reconocimiento de un saldo a favor. Hay un concepto de quizás de mucha relevancia por estos días, en especialmente porque ya la administración tributaria con varios conceptos que ha proferido ha aclarado qué tipo de contribuyentes pueden pedir la devolución en lo que tiene que ver, y quizá muy de moda por estos días, en lo que tiene que ver con la compra de vehículos eléctricos y vehículos híbridos. Hay un beneficio muy puntual de exclusión del IVA. Exclusión, entre comillas, porque si me dicen que un bien es excluido, pues en teoría no tendrían por qué cobrarme ese IVA en la fuente cuando compro ese bien, en este caso el vehículo. Sin embargo, es una exclusión, pero que quien vende esos bienes, es decir, los concesionarios, deben cobrar ese IVA, y ya le permites al contribuyente con un procedimiento especial recuperar las devoluciones vía pago lo no debido, una vez se cumpla una serie de requisitos que más adelante vamos a ver. Entonces, miren que es un tema que si bien es cierto, el beneficio está hace bastantes añitos en lo que tiene que ver con fuentes renovables de energía. El beneficio inicialmente en lo que tiene que ver con el tema de pago lo no debido de esos IVAs estaba dirigido a las industrias, a quienes compraran, actualizaran su maquinaria, sus activos fijos, con el fin de que fueran menos contaminantes para el medio ambiente, y le otorgaba unos beneficios muy puntuales en lo que tiene que ver con renta y con las devoluciones de IVA, de esos IVAs pagados en esas maquinarias. Sin embargo, ya la posición es mucho más amplia, de que en últimas, independiente de que el vehículo sea para uso propio o sea un activo productor de renta, en el caso de nosotros como asalariados, como un trabajador independiente, ya claro, la administración vía concepto de que en últimas se está cumpliendo con el objetivo, y es que al cambiar el tipo de vehículo de combustible tradicional a estas tecnologías nuevas de movimiento de los vehículos, llámese híbridos o llámese vehículos eléctricos, pues sí, también se está contribuyendo al mejoramiento, se está contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente, y desde el punto de vista también puede ser sujeto de ese derecho de poder pedir la devolución de ese IVA pagado por la compra de esos vehículos eléctricos o híbridos, previos requisitos que ya vamos a ver. Pero aquí lo dejo en el tintero por ahora, de que se pueden recuperar esos IVAs que han pagado por la compra de esos vehículos nuevos, no usados, vehículos nuevos, donde en última se ha pagado un IVA, y la norma establece que vía pago lo no debido puede recuperar ese IVA pagado por ser un bien excluido, no en la fuente, pero sí al momento de adquirirlo, puede recuperar la devolución de esos IVAs pagados por la compra de esos vehículos eléctricos. Bien, mencionaba hace un momento de que el 90% de las solicitudes, que son las solicitudes de renta e IVA, son completamente virtuales a través del sistema informático electrónico de devoluciones. Se ha ido haciendo ajustes y mejoras, no solo desde el punto de vista del control interior de la administración tributaria, sino de facilitarle al ciudadano de que pueda radicar sin agendamiento de citas y sin ningún procedimiento previo, puede radicar sus solicitudes de devolución de forma más oportuna. Entonces, ¿qué me permite hoy en día? Incluso que el mismo día que yo presente mi declaración tributaria, ya sea de renta o de IVA, y si me arroja un saldo a favor, si ya el vencimiento va en mayo, pero los formularios están disponibles desde ahora, pues desde ahora puedo anticipar la presentación de esa declaración. Y en última, si me arroja un saldo a favor y el saldo a favor puede llegar a ser susceptible de evolución, pues el mismo día que declaro, ese mismo día puedo incluso radicar la solicitud de evolución, lo cual me permite ser mucho más eficiente y poder recuperar rápidamente esos flujos de caja represados con el tema por el mecanismo de retención en la fuente, lo que tiene que ver con el impuesto a la renta, y no esperar hasta fechas de vencimientos. Históricamente tocaba esperar 2 meses después de presentar la declaración para poder radicar la solicitud de evolución. Por fortuna esa condición desapareció. Hoy en día lo que tenemos es que incluso el mismo día que se declare, ese mismo día se puede solicitar la devolución del saldo a favor, cumpliendo una serie de requisitos que ya vamos a analizar por cada concepto, qué requisitos pueden aplicar para efectos de radicar en debida forma la solicitud de evolución. Lo que quiero concluir por ahora es que una vez el contribuyente radica la solicitud en debida forma, el sistema de forma automática, casi al minuto, a los 2 minutos, ya ha hecho cruces informáticos, primero con la información exógena, es decir, con la declaración sombra que ya posee la administración tributaria, con base en toda la información que ya recopiló de terceros, y en la medida que esa declaración tributaria pues sea consistente con lo que han reportado los terceros,
no solo en ingresos, en costos, en retenciones y en todo lo que implica el tema bancario, el tema, todos los limitantes que establece el legislador, muchas de ellas ya están parametrizadas y arrojan alertas de auditoría. Es decir, el mismo sistema hoy en día está elaborando un plan de auditoría básico que el funcionario de la administración debe abordar y abarcar en su totalidad gracias a todos los cruces de información que la DIAN de forma automática posee. Cruza con factura electrónica, es decir, me está cruzando con ingresos. En la medida que vía factura electrónica figure que yo facturé más, pero mi declaración de renta estoy reportando menores ingresos, pues es un cruce automático que hace el sistema y arroja las alertas del caso. Cruza, muy importante, con el área del perfilamiento del riesgo. Hoy en día, todo el tema de la auditoría, y digo hoy en día, quizás desde el año 2018 hacia acá, los diferentes programas de auditoría que la administración tributaria implementa en las diferentes seccionales son todas con base en los sistemas de información. Con base en los sistemas de información, partiendo de lo que el contribuyente declaró, en el caso de que hubiera declarado, y cruzando con toda la información exógena de lo que reportan terceros. En el caso de que no haya declarado y en la exógena aparezca que está obligado a declarar, pues vía omisos también salen programas de auditoría y esta área de perfilamiento del riesgo, que solamente funciona desde el nivel central en Bogotá, es la que en últimas establece los diferentes programas de auditoría y este modelo de perfilamiento del riesgo también está incorporado al proceso de las devoluciones. Es decir, cuando se radica la solicitud de devolución, automáticamente desde Bogotá, el área de perfilamiento del riesgo genera alertas en el sentido de que si la solicitud amerita algún tipo de revisión, una vez el funcionario de las áreas de devoluciones hace el estudio formal de la solicitud, es el mismo sistema el que va a determinar si amerita o no amerita una visita a verificación. El mismo sistema, en el caso de que establezca que sí amerita visita, el mismo sistema elabora el plan de auditoría que debe desarrollar el auditor con base a los cruces de información que ya efectuó. Cruza con el área aduanera del sistema SIGA, que es el sistema de declaraciones de importación y de exportación, salida de mercancías. Cruza con la información del registro único tributario, es decir, hace una serie de interfaces que el mismo sistema, lo que quiero concluir es que hoy en día el factor humano, es decir, el funcionario DIAN que estudia la solicitud de devolución y que verifica el cumplimiento de requisitos formales, casi que la revisión es netamente de aspectos formales, puesto que el fondo ya lo tiene incorporado al sistema. ¿Y qué es el fondo? Determinar si amerita o no amerita visita, establecer los planes de auditoría de acuerdo a los cruces de información que ya efectuó el sistema de forma automática y desde ese punto de vista se hace mucho más eficiente la labor de control y de auditoría y en últimas de que sea consistente lo que el contribuyente declaró versus los cruces que hizo el sistema de forma automática y que el área del perfilamiento del riesgo informe de que no implica ningún riesgo para la DIAN, pues seguramente puede que el proceso de las devoluciones se lo efectúen sin ningún tipo de revisión adicional, como muchas veces sucede, porque el sistema hoy en día es netamente selectivo y a través de lo que decida el área de perfilamiento del riesgo. Te miren que toda esta interoperabilidad permite de que primero interactúen varias áreas, porque no solamente interactúan las áreas de devoluciones, sino que interviene el área de fiscalización en los casos que el sistema considere que amerita revisión, y por otro lado interviene las áreas de cobranzas en lo que tiene que ver con las deudas, en el caso de que existan deudas compensables, también virtualmente el funcionario de cobranzas debe decir a qué deudas se debe aplicar ese saldo a favor o en últimas certificar, en el caso de que así se considere, pues de que no existan deudas, certificará que no tiene deudas para proceder pues con el pago de la devolución. Entonces miren que todo el día este proceso está muy integrado y genera cierta confianza, permite la trazabilidad. Reconozco que todo el tema informático deja la traza virtual, deja la huella, permite desde el punto de vista del monitoreo de los diferentes organismos de control, pues que el proceso se lleve de cabalidad de debida forma, deja registro de actuaciones, permite hacer seguimiento en las actividades y en últimas todo esto redunda en que exista más transparencia en el procedimiento de las devoluciones y que en últimas se le reconozca el saldo a favor a quien en efecto pues tiene derecho al mismo. Como ciudadanos nos permite hacer un seguimiento de esas actividades, vital que aprendamos a hacer ese seguimiento,
para tener que evitar desgastarnos la administración tributaria, estar preguntando en qué estado está mi solicitud, y ya pasó el tiempo y la administración no ha proferido un acto administrativo. Todo eso se puede hacer de forma virtual. Desde que radica la solicitud, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde que inicia el proceso hasta que termina, y puedo virtualmente monitorear en qué estado está mi solicitud, qué funcionarios han intervenido en el proceso, y en últimas puedo consultar hasta los actos administrativos que se generen con motivo de esa solicitud de evolución. Es muy importante porque en tiempo real puedo estar monitoreando mi proceso como ciudadano, sea una persona natural o sea una persona jurídica, del saldo a favor de renta o del saldo a favor de IVA, puedo estarlo constantemente monitoreando para saber el estado de la solicitud, en qué etapa va el proceso. Desventajas, creo que ya he mencionado varias. Evito agendamientos, me gano tiempos valiosos. Se estandarizan los procedimientos y los requisitos porque pues con el tema virtual ya la DIAN a nivel nacional pues habla el mismo idioma, las diferentes seccionales porque es el sistema el que incorpora esos filtros. Entonces se estandariza ese proceso a nivel a nivel nacional, lo que tiene que ver con devoluciones. Y en últimas, pues ventajas que me permite estar monitoreando y rastreando mi proceso de solicitud de devolución. Importante tener en cuenta, por lo mencionado hasta ahora, ya vimos que todo lo que tiene que ver con renta e IVA originado en saldo a favor, pues es netamente virtual, netamente a través de la plataforma, pero existen otros conceptos que no son por la plataforma y que procedimentalmente se radican no de forma presencial, pero sí con un agendamiento de cita a través del buzón institucional, donde se agendan y el día que está agendado, el día, fecha y hora, pues debo enviar a un buzón institucional todos los requisitos y ahí se tendrá radicado el día que envío a ese buzón institucional. Entonces, ¿para qué casos son manuales? Llamamos manuales en teoría, pero no implica ningún trámite de acercarse al ciudadano a la administración, sino que es manual con agendamiento de citas y enviando la información a ese buzón institucional. El contribuyente debe agendar la cita. ¿En qué casos? Los casos que sean solicitudes de pago en exceso, pagos de lo no debido, pagué y pagué doble, pagué intereses y no da lugar a intereses, pagué intereses, había lugar a intereses, pero pagué de más, es decir, pago en excesos, pagos de lo no debido, pagué a una obligación de la cual no soy declarante, no soy responsable por error, fui y pagué. Entonces, sería un pago de lo no debido. Entonces, ese tipo de solicitudes no son por la plataforma netamente virtual, son a través de ese buzón de agendamiento. Al igual de los otros conceptos de evoluciones que surgen por decretos especiales, como el que acabo de mencionar ahora, pago de lo no debido de la UME de vehículos eléctricos, pagos en exceso o de lo no debido aduaneros, producto de importaciones y exportaciones, solicitudes de devolución de IVA de vivienda de interés social a los constructores de vivienda de interés social, que tiene un beneficio muy puntual. Las entidades públicas de educación superior pueden pedir el IVA también que han pagado en la compra de materias o insumos necesarios para poder garantizar esa educación en Colombia. Solo educación pública, no educación privada. Entonces, todos los conceptos especiales que surgen son a través de este mecanismo, por el mecanismo de la vía derecha, es decir, entrando a la página de la DIAN, por la parte de agendamiento de citas, donde ingresan para agendar citas para el RUT, hay un icono que han adicionado para efectos de agendar cita para devoluciones, y en ese sentido, pues los lunes de cada semana se apertura la agenda. Si por allá el miércoles o el jueves ven que no hay agenda, pues deben ingresar el primer día de la semana para que la agende la cita dentro de la semana. Y semanalmente, los días lunes, se habilita ese buzón para efectos de poder radicar solicitudes de las que acabo de mencionar, de las que son manuales con agendamiento de cita, reitero. Entonces, esos dos procedimientos son los que existen, netamente virtual, reitero, para saldo a favor de renta, saldo a favor de IVA, y los demás conceptos que acabo de mencionar, todos son manuales a través de agendamiento de cita. Entonces, bien, ¿qué puede hacer un contribuyente frente al saldo a favor que tiene declarado y consolidado en su declaración de renta o en su declaración de IVA? La regla básica la establece el artículo 815 y el contribuyente tiene tres opciones. O puede que de forma directa tome la decisión de imputar ese saldo a favor que ya declaró al periodo gradable siguiente. Aclaración, debe ser necesariamente el periodo gradable inmediatamente siguiente. No puedo saltar años, que sucede a menudo con las personas naturales,
que en un año esté obligado, pero en otro no. Pasa de que el año, por ejemplo, año 2022 estaba obligado, quedó un saldo a favor. Año 2023 no estaba obligado, no declaró, pero en el 2024 vuelve y queda obligado y pretenden imputar el saldo a favor del 2022 al 2024. No se puede hacer. Necesariamente esa imputación tiene que ser al año inmediatamente siguiente. De lo contrario, pues no puede hacer uso de ese saldo a favor. Entonces, vía imputación. Entonces, aclaro, esa imputación necesariamente tiene que ser a años inmediatamente siguientes. El contribuyente puede imputar N veces, las veces que quiera su saldo a favor, los 2 años para pedir la devolución, que es el término que tiene el contribuyente para pedir la devolución, 2 años contados desde el vencimiento del plazo para declarar. En el caso de que el saldo a favor venga siendo objeto de imputación, los 2 años contarán con la última declaración donde se imputó el saldo a favor, lo cual de ahora se puede concluir de independiente de que el contribuyente traiga imputado el saldo a favor 10 años, pues no aplica la regla de los 2 años para pedir la evolución. Si efectivamente imputó en cadena año tras año ese saldo a favor, pues los 2 años en ese ejemplo contarán en la última declaración donde se imputó el saldo a favor. A partir de ahí contarán los 2 años para pedir la evolución. Independiente de que traiga declaraciones que ya están en firme y que no sean revisables, pero pues para efectos de devoluciones tiene la oportunidad por el hecho de haber imputado el saldo a favor en debida forma. Entonces, primera opción de ese artículo 815, imputar el saldo a favor. Ya vimos, esta es la opción del contribuyente, si decide imputarlo o no. Si no decide imputarlo, pues está activando automáticamente el inicio del conteo de los 2 años a partir del vencimiento del plazo para declarar para poder elevar la solicitud de evolución o de compensación, que son las segundas opciones que plantea el legislador en ese artículo 815. Y es que si el contribuyente posee deudas de los impuestos que administra la DIAN, no deudas de tipo municipal ni departamental, sino de los impuestos que administra la DIAN, pues esas deudas, si tengo un saldo a favor, puedo pedir que me las aplique y me las compense con esas deudas que tengo previamente exigibles. Si no tengo deudas o después de compensadas las deudas me queda un saldo a favor, pues ya lo que se hace automáticamente es efectuar la devolución del saldo a favor, partiendo de la regla de que si el saldo a favor es superior a 1000 UETs, establece el legislador, 1000 UETs, el valor a devolver. Si el valor a devolver es superior a 1000 UETs, el pago obligatoriamente es con TIDIS, con título valor que puede ser negociables en el mercado financiero y sirve exclusivamente para pagar deudas de los impuestos que administra la DIAN. Es un título valor como cualquier otro. Importante frente a los TIDIs es tener en cuenta de que una vez se expide la resolución, una vez se expide ese título, solamente el contribuyente dispone de un año para hacer efectivo ese título. Son muchas las discusiones que se han dado con la administración tributaria, que han llegado a instancias de Consejo de Estado como órgano de cierre, y Consejo de Estado ha respaldado la DIAN en el sentido de que si el contribuyente deja vencer ese año para hacer efectivo el título, pues es un título de valor como cualquier otro, el cual tiene caducidad y prescripción, y si no hizo uso del mismo, pues en últimas perdió el derecho a poder recuperar o poder aplicar ese título de valor con deudas que posea por otros impuestos o por el mismo impuesto de otro año. Entonces, importante tener en cuenta que si es STIDIS, reitero, es un año exclusivamente para hacerlo efectivo. Si el valor a devolver ya es menor a 1000 UETs, hoy en día 53, 54 millones de pesos, si el valor a devolver es inferior a ese valor, sí o sí, el pago es con abono a cuenta que tenga el contribuyente. Abono a cuenta del contribuyente. Ah, que no tengo cuenta corriente. Pues para efectos de devoluciones tiene que aperturar una cuenta, ya sea la persona natural o la persona jurídica, de tener una cuenta activa donde la administración le puede depositar el valor de esa devolución si el valor a devolver es inferior a esos 1000 UETs hoy en día. Ahora bien, importante regla procesal la del artículo 854. Y básicamente el artículo 854 me establece estos escenarios en lo que tiene que ver con la oportunidad, es decir, como ciudadano, cuál es el término máximo que tengo para poder radicar mi solicitud de devolución en debida forma. El legislador establece de que el contribuyente dispone de 2 años contados desde el vencimiento del plazo para declarar. 2 años contados desde el vencimiento del plazo para declarar, para poder radicar la solicitud de devolución en debida forma.
Errores frecuentes. El contribuyente presenta su declaración extemporánea y cree que los 2 años cuentan a partir de esa fecha de presentación extemporánea. No, los 2 años cuentan desde el vencimiento del plazo para declarar. Errores frecuentes. El contribuyente corrige su declaración tributaria dentro de los 3 años que tiene para corregir, de acuerdo al artículo 714, corrige su declaración y tiene la errada percepción de que los 2 años cuentan a partir de esa corrección. No, no es así, es a partir del vencimiento del plazo para declarar. Errores frecuentes. La firmeza de la declaración tributaria es de 3 años, es decir, la DIAN puede revisarla dentro de los 3 años. Después de 3 años no puede pretender revisar la declaración tributaria, condiciones normales, regla general. Sin embargo, se tiene la errada percepción de que como el término de firmeza es de 3 años para la DIAN poderla revisar, de que se cree que se tiene 3 años para poder radicar la devolución. Y no, para efectos de devolución, el término más corto es diferente al de firmeza y reitero, son 2 años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. Hago mucho énfasis en esa primera parte porque casi que a diario es causal frecuente de rechazos definitivos por presentar solicitudes de devolución de formas temporáneas, porque ya han pasado los 2 años contados desde el vencimiento del plazo para declarar. Entonces, para que tengamos muy en cuenta esa regla, porque esa es la oportunidad de oro para poder radicar en debida forma mi solicitud. Pasado ese término, pues simplemente ya no tengo opción de pedirlo y mejor si lo radico, pues la DIAN lo que va a proferir es un rechazo definitivo, porque por otro lado el artículo 857 del estatuto sí contempla como causal de rechazo definitivo si la solicitud de devolución es presentada de forma extemporánea. Entonces, ojo con esta regla que es vital, en renta o en IVA, saldo a favor de la declaración tributaria, para ambos, sea natural o sea jurídica, la regla es la misma para todos, 2 años contados desde el vencimiento del plazo para declarar. Bien, en materia de, esa es la regla general. Sin embargo, existen unas excepciones y tienen que ver con las declaraciones que gozan del beneficio de auditoría. Esto en cuanto al impuesto a la renta. Recordemos que el beneficio de auditoría está por allá en el artículo 689, raya 3 del estatuto y establece unas reglas que si el contribuyente cumple, pues lo que le garantiza es que en menos tiempo queda en firme esa declaración tributaria. Es decir, nos apartamos de la regla de firmeza a los 3 años y quedamos con una firmeza especial ya sea de 6 o de 12 meses, dependiendo del porcentaje de incremento del impuesto neto de renta de un año a otro. Cumplido con el beneficio de auditoría, palabra más, palabra menos, la consecuencia en materia de devoluciones es que también se le reduce el término para pedir la devolución. Ya no van a ser 2 años contados a partir del vencimiento, sino que van a ser 6 o 12 meses, dependiendo del porcentaje de incremento del impuesto neto de renta y dependiendo del tipo de beneficio de auditoría al que haya excedido, pues tendrá ese término reducido para efectos de pedir la devolución. Es decir, 6 meses en el caso de que haya incrementado más del 35% del impuesto neto de renta de un año a otro, o 12 meses si se incrementó en más del 25%, pero menos del 34% del impuesto neto de renta de un año a otro. Desde ese punto de vista, se acorta el tiempo con el cual la DIAN puede pretender modificar las declaraciones, de si le garantiza al ciudadano de que antes de ese plazo de la firmeza ordinaria le queda en firme su declaración tributaria, pero por otro lado la consecuencia para efectos de devoluciones es que también tiene que pedir la devolución dentro de ese término especial de firmeza. Causales frecuentes de rechazo definitivo, se parte de la premisa de que tiene 2 años, no se dan cuenta de que cumple con todas las condiciones para gozar del beneficio de auditoría y van después de los 6 meses o después de los 12 meses, estando entre los 2 años, a pedir el saldo a favor y, oh sorpresa, rechazo definitivo porque si goza del beneficio de auditoría, pero automáticamente el beneficio es automático, no es rogado, no requiere ninguna petición, sino que si cumple con las condiciones, esa declaración quedó cobijada con el beneficio, razón por la cual si se radica por fuera de los 6 meses o por fuera de los 12 meses, dependiendo del escenario del beneficio, pues la consecuencia va a ser rechazo definitivo por extemporánea. Entonces, ojo con eso, porque otro aspecto a tener en cuenta es que en materia de beneficio de auditoría, sí la norma establece de que el término de firmeza cuenta a partir de la fecha de presentación de la declaración, ya no el vencimiento del plazo para declarar. ¿Qué quiero concluir?
de que si hoy en día nos salen formularios ya para declarar personas naturales renta 2025, que los vencimientos empiezan en agosto o septiembre, y si el contribuyente presenta su declaración hoy, cumple con todas las condiciones para gozar del beneficio de auditoría, el término de firmeza va a contar a partir de ahora, los 6 meses, en el evento en que tenga el beneficio de auditoría, y de igual forma el término para pedir la evolución, cuando se goza de beneficio de auditoría, esos 6 meses o esos 12 meses cuentan a partir de la fecha de presentación de la declaración inicial, ya no el vencimiento del plazo para declarar. Entonces, ojo con eso, porque el contribuyente muchas veces cree que igual el término de los 6 meses o los 12 meses cuentan desde el vencimiento del plazo, pero no. Cuando se goza el beneficio de auditoría, sí cuenta desde la fecha en que haya presentado su declaración, y si anticipó la presentación de su declaración, la anticipó antes de los vencimientos, presentó su declaración, pues a partir de ahí iniciará el conteo para la firmeza especial y por ende para efectos de solicitar la devolución. Bien, importantes esas reglas para efectos sobre todo del impuesto a la renta. Términos especiales. Para efectos de pedir la devolución, en materia de pago en exceso aduaneros, el legislador sí establece que tiene que término solamente de 6 meses para elevar la solicitud de devolución. Y en caso de pago en excesos o pago lo no debido ya tributarios, el término para pedir la devolución sí es mucho más amplio, es de 5 años, puesto que el legislador en el 854 no estableció nada frente al término de los pagos en excesos, se acude a la norma superior que es el Código Civil, y el Código Civil, si en el artículo 2536 del mismo código, establece que frente a pagos de lo no debido, el término de prescripción de recuperar ese derecho es de 5 años, razón por la cual pago en exceso, pago de lo no debido en materia tributaria, el término es mucho más amplio y es de 5 años a partir del momento en que surge ese excedente, ese pago doble o ese pago de lo no debido. Bien, hasta ahí las reglas en materia de oportunidad para poder radicar la solicitud de devolución. Ahora vamos a pasar al artículo 855, que es corto pero es muy conciso y me plantea estos escenarios en lo que tiene que ver ya con el término que tiene la DIAN para resolver la solicitud de devolución. Entonces, los términos varían, miren que hay un abanico de opciones dependiendo de qué, dependiendo de varios factores. Primero de ellos, si la solicitud califica para devolución automática o devolución de oficio. Eh, Devolución automática y devolución de oficio tienden en el arbor de la calle, en el tema académico, incluso lo he escuchado, tienden a tratarlos como sinónimos de evolución automática o de evolución de oficio. Y vamos a ver que no es lo mismo. Pareciera ser lo mismo, pero no es lo mismo. Es lo mismo en cuanto a la oportunidad que tiene la DIAN para resolver. Y es que si la solicitud de devolución califica para automática, la DIAN tiene 15 días para hacer la devolución efectiva, solamente con el cumplimiento de requisitos formales, sin ninguna revisión de fondo. Si califica para devolución de oficio, igual el término son 15 días para la DIAN efectuar la devolución. ¿De qué depende lo uno o lo otro? Arranco con la devolución de oficio. La devolución de oficio, el fundamento jurídico lo tenemos en el artículo 851 del Estatuto Tributario, donde contempla que la administración podrá de forma oficiosa reconocer el derecho de los saldos a favor. Esta norma es bastante antigua, para el año 92, año 93, quedó sujeto a reglamento. Nunca hubo reglamento, entonces pues estuvo como letra muerta dentro del estatuto en ese artículo 851 muchos años. ¿Cuándo cobró vida? Hace 2 años. Hace 2 años se reglamentó por primera vez la devolución de oficio, quizás con la experiencia que se tuvo año 2020, 2021 en la pandemia, que se pudo comprobar y verificar de que sí se podría de forma oficiosa reconocer el derecho a saldo a favor. Y en últimas salió una primera resolución, que es la que tenemos vigente hoy en día, en el año 2024, para las declaraciones de renta del 2023 y siguientes, donde en últimas, ¿qué implica la devolución de oficio? ¿Qué dice la resolución mejor? ¿Qué universo de contribuyentes pueden calificar para devolución de oficio? Contribuyentes, personas naturales, primero que todo, que hubieran declarado en formulario 210, dice la resolución. Adicionalmente, que no impute el saldo a favor de periodos anteriores, es decir, que el saldo solamente sea del año objeto de solicitud. Que no tenga ingresos por ganancias ocasionales, dice la resolución. Que no tenga ingresos por otras rentas,
es decir, la cuarta cédula de la declaración de renta de las naturales. Quien no tenga rentas de capital, ingresos por rentas de capital, quiere decir que me está restringiendo a la primera y a la segunda cédula, rentas de trabajo, y a la segunda cédula, rentas por honorarios. Básicamente son las condiciones. Bueno, y que el saldo a favor fuera inferior a 52 VTs, como 1.800.000, 1.900.000 pesos. Dice la resolución, si el contribuyente cumple con todos esos aspectos que acabo de mencionar y el área de perfilamiento del riesgo dice que no genera riesgo para la DIAN, esas son las que pueden calificar para devolución de oficio. ¿Y qué diferencia hay con automáticas? Que la devolución de oficio no implica ningún trámite del ciudadano frente a la DIAN. No sé si tuvieron la oportunidad de presentar declaraciones de renta 2023 presentadas en el 24 o renta año grabable 2024 presentada en el 25, donde una vez el contribuyente presentó su declaración oportuna, una vez presentada esa declaración, a algunos contribuyentes les hacía la pregunta si deseaba obtener la devolución. Si les hacía la pregunta es porque ya el sistema ha hecho todos los filtros automáticos y había determinado que de acuerdo a la resolución sí cumplía para los aspectos de la devolución de oficio de los que acabo de mencionar. Si hacía la pregunta es porque no representaba un factor de riesgo para la DIAN. Si el contribuyente respondía que sí deseaba obtener la devolución, surgía una nueva pregunta, es que informara el número de cuenta, el banco y el tipo de cuenta donde quería que la abonaran. Y ahí se entendía radicada la devolución de oficio sin ningún requisito, solamente con el momento de presentar su declaración tributaria. Ese universo, las condiciones mejor de esa resolución inicial que surge en el 2024 son las mismas que tenemos hoy en día, no ha cambiado esa resolución. Entonces, hay un universo muy importante de contribuyentes que de entrada calificaron para esa devolución de oficio y reitero, sin efectuar ningún trámite ni aportar requisitos generales ni ningún requisito especial, sino que al momento de presentar la declaración, el mismo sistema le hizo la pregunta si deseaba obtener la devolución de oficio. ¿Por qué? Porque internamente ya había cruzado toda su información tributaria y era consistente con lo que el contribuyente estaba declarando. En ese evento, lo único que hacía la DIAN era efectuar el pago, porque no había ningún tipo de revisión, pues no hay requisitos, no había nada, entonces simplemente hacer el pago. A diferencia de las automáticas la tenemos reglamentada en el artículo 855 del Estatuto Tributario, donde en últimas, aquí sí hay una petición de parte del ciudadano, es decir, el contribuyente tiene que aportar la solicitud con todos los requisitos y el sistema es el que determinará, con base en lo que diga el área de perfilamiento del riesgo, si la solicitud de devolución califica para devolución automática o no califica. De calificar, el término para efectuar la devolución es de 15 días a partir de que quedó radicada en debida forma. De fondo, la diferencia es que en las automáticas el contribuyente sí debe radicar la solicitud con el lleno de todos los requisitos y el sistema es el que determina si califica para automática o no. En las de oficio era simplemente con la presentación de la declaración sin aportar nada ante la DIAN, donde le hacía la pregunta si deseaba obtener la devolución o no. Esa es la diferencia sutil pero de fondo importante entre las devoluciones automáticas y las devoluciones de oficio. Ahora bien, ese es el primer término especial, que es el más eficiente, el más ágil, y es que la DIAN debe efectuar esas devoluciones dentro de los 15 días siguientes, 15 días que deben entenderse como días hábiles a partir de la radicación de la solicitud en debida forma. Término especial, 20 días. ¿Para quiénes? También 20 días hábiles. Para los contribuyentes que eleven la solicitud de devolución con garantía bancaria o de una compañía de seguros. Este es optativo. Quien quiere que le garanticen que su devolución la tenga en 20 días hábiles, en un mes mal contado, pues radica con póliza y la compañía de seguros lo que hace es ser solidaria y garante en el caso de que la administración con posterioridad a la devolución lo investigue, lo revise y le modifique el saldo a favor, pues la DIAN lo que hace es hacer efectiva la póliza porque previamente ya le devolvió y la compañía de seguros debe efectuar el pago a la DIAN de esa devolución improcedente. Entonces, la compañía de seguros es garante. Esto optativo, generalmente cuando el saldo a favor es muy alto, muchos prefieren hacer uso de la póliza para evitarse todos los tiempos que la DIAN podía extenderlo, como ya vamos a ver, frente a una devolución. Pero reitero, es optativo. El que quiera hacer uso de la póliza, pues acude a la compañía de seguros para que sea solidaria y sea garante frente al proceso de la devolución. Término especial, 30 días.
30 días para efectuar la devolución para quiénes. Solicitudes de devolución de IVA, pero exclusivamente estos conceptos. De productores de bienes exentos, que son los productores de bienes del artículo 477 del estatuto. ¿Y quiénes son estos? Los productores de pollo, leche, huevos, quesos, carnes. En ese artículo 477 hay una lista de bienes que para quienes produzcan esos bienes son exentos de IVA, con tarifa cero, pero compran materia prima o pagan IVA de servicios necesarios para poder desarrollar la actividad, y desde ese punto de vista pues acumulan unos saldos a favor, producto de que las ventas son a tarifa cero, pero tiene impuestos descontables en razón de la actividad que desarrollan. Entonces, esos saldos a favor de esos productores de bienes exentos, además de los saldos a favor de los operadores económicos autorizados, que básicamente son los exportadores que tienen la calidad que la DIAN le ha otorgado con resolución de que son operadores económicos autorizados, es decir, usuarios altamente exportadores, quienes tienen esa resolución y esa calidad, pues la DIAN también le efectúa la devolución en 30 días y no en 50 días, que es el término ordinario. Y adicionalmente, dice el legislador, tendrán un término de 30 días para la DIAN efectuar la devolución cuando el saldo a favor sea producto de diferencia de tarifa. Ya vimos que la diferencia de tarifa. Vendo bienes con tarifa del 5, pero compro materia prima del 19 y en última me queda un saldo a favor producto de esa diferencia de tarifa. Solo en esos eventos, el término que tiene la DIAN para efectuar la devolución es de 30 días a partir de la radicación en debida forma de la solicitud. Para todo lo demás, el término son 50 días. ¿Y qué es todo lo demás? Pues todos los saldos a favor de renta, los IVA exportadores que no tienen la calidad de OEA, el saldo a favor de IVA retenido que han practicado los grandes contribuyentes y los demás conceptos, pago en exceso, pago de lo no debido y todo lo que mencionamos al inicio, todos los conceptos van con el término ordinario de 50 días. Son las reglas que establece el artículo 855 del estatuto. Adicionalmente, le permite ese artículo 855, de acuerdo al parágrafo, de que la administración haga uso de un mes adicional. Aquí ya es mes calendario, no son 30 días hábiles, sino mes, es mes calendario. La posibilidad de que la DIAN haga uso de un mes adicional para resolver la solicitud de devolución en los eventos en que el contribuyente haya presentado su declaración y dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la declaración radique la devolución. Si radica la devolución en el rango de esos 2 meses, la DIAN podrá, es optativo, podrá hacer uso de ese mes adicional para resolver. Conclusión, si el contribuyente presenta su declaración, hoy estamos a marzo 7, perdón, abril, 7 de abril 2026 y radica su devolución hasta junio 7 del 2026, pues estaría entre los 2 meses y automáticamente la DIAN podría tomarse un mes para resolver adicional. Ya si radica a partir del 8 de junio, está por fuera de los 2 meses, la DIAN no puede hacer uso del mes adicional, solo los 50 días que establece el legislador. Entonces, esa regla es adicional, que no en todos los casos aplica, reitero, solo si radica la solicitud de devolución dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de presentación de la declaración tributaria. Sea la inicial o sea una corrección, si con la corrección radicó la devolución dentro de los 2 meses siguientes, también le aplica esa regla del mes adicional. Y por último, pero no menos importante, la DIAN puede suspender hasta por 90 días el término para devolver en los eventos en que exista un indicio de inexactitud en el contenido de esa declaración tributaria que origina el saldo a favor. Entonces, 90 días que son hábiles. Entonces, miren que si partimos de los días, 50 días hábiles son 2 meses y medio mal contados, más mes adicional, 3 meses y medio, suspende 90 días. Una devolución tranquilamente puede irse a un término de 7, 8 meses haciendo uso de los términos que por ley tiene el legislador para efectos de reconocer el derecho al saldo a favor. De ahí de que muchos opten por hacer su solicitud de devolución con póliza, porque garantizan que sí o sí en un mes tienen sus recursos, independiente de que después vayan a revisar el contenido de esa declaración, pero pues cogen la liquidez y cogen los recursos ahora y no quedan estancados en un proceso de discusión con la administración a 7, 8 o hasta 9 meses. Entonces, es aún el abanico de opciones de los diferentes términos que posee la DIAN para resolver una solicitud de devolución. No es a capricho de cada seccional, están establecidos claramente por el legislador y el fundamento es el artículo 855 del Estatuto Tributario que me establece esas reglas de juego en aras de ser garantes del derecho de defensa y el debido proceso
hacia los contribuyentes. Mi doctor Armando, no sé si de pronto hasta este momento hay preguntas como para que abarquemos algunas de las dudas que van surgiendo y no nos queden de pronto en el tintero. Bueno, hasta el momento no tenemos preguntas formuladas en el chat. Aprovechemos entonces a ver si alguno de los presentes tiene alguna inquietud para que la exprese en este momento, ya que el doctor Víctor Hugo nos está dando la oportunidad pues, de ampliar esas inquietudes que vayan quedando por ahí. Adelante, Ana. Buenos días. Aló. Habla un poco más fuerte que no te escuchamos, por favor. Eh, buenos días, ¿me escucha? Ahora sí, con un poco de dificultad, pero sí. A ver, buenos días, ¿ahí me escucha? Muy poco se escucha. Tan raro que estoy. Yo lo escucho perfecto. ¿Ahí me escuchan mejor? Ya mejoró. Adelante, Ana. Bueno, la pregunta mía es acerca, estamos solicitando una devolución de IVA desde el año, viene con unos acumulados desde el año 2019 y la estamos cerrando con el 2025. Hemos arrastrado esos saldos a favor durante todo el tiempo. Inicialmente teníamos saldos a favor cuatrimestrales y luego pasamos a bimestrales. Nosotros vendemos productos exentos, somos una empresa de ganado. ¿Ahí me escuchan? Siento que no me escuchan. Sí, le escucho, sí, tranquila. ¿Sí? Me surge una primera inquietud. Si es Sí. productor de bienes exentos, ¿por qué declararon algunos periodos cuatrimestrales? Porque si son exentos, de acuerdo al artículo 600, deben ser declarantes bimestrales, independiente del tope de Por- ingreso. pues no sé por qué eso lo hacía bueno, nosotros cogimos la contabilidad en el año 2020 y anterior a ese 2020 la tenía otra empresa y ellos habían empezado solamente a facturar como en el segundo trimestre, en el segundo cuatrimestre del año 2019. No sé, así lo manejaron ellos inicialmente. Sí, el primer día vamos a revisar esa parte porque de acuerdo a las reglas del artículo 600, todos los grandes contribuyentes, independientes de ingresos, son bimestrales. Ah, Todos no, los no, pero exportadores y todos los productores de bienes exentos, independiente del monto de ingresos, deben ser declarantes bimestrales. Entonces, en teoría, no tendrían por qué haber declarado cuatrimestral. La primera inquietud que de pronto queda ahí en el sí, tintero, sí, como para que la revise. está bien, sí, señor. Entonces, bueno, nosotros estamos arrastrando los saldos desde esa época. Por tiempo, por parte logística, por situaciones que han pasado internamente, no habíamos podido empezar a hacer la solicitud de la devolución, pero ya estamos empezando a hacer la solicitud de esa devolución. La pregunta es si nosotros estamos arrastrando los saldos a favor que vienen desde esa época a la fecha. No tendríamos inconveniente, solamente sería revisar por el tema del cuatrimestral que usted me está comentando. Sí, creo que alcancé a mencionar de que la oportunidad no se ve afectada siempre y cuando se haya imputado en debida forma, Sí, en este caso de IVA, bimestre por bimestre, o periodo por periodo, en debida forma. No puede haber habido saltos, sino que se vea imputado periodo por periodo. Y la oportunidad de los 2 años cuenta con el último periodo donde haya imputado, es decir, con la ok. última declaración donde imputó el saldo a favor. Independiente de que venga imputado de periodos que ya están en firme, se puede hacer la solicitud y estaría oportuna si cumple con la condición de que los 2 años, en la última declaración donde imputó el saldo a favor, es decir, donde se va a pedir el saldo a favor, cumpla con la regla de que está entre los 2 años. Así estén firme o no estén firme, los requisitos sí deben aportarse por cada periodo en lo que aplique, dependiendo del origen del saldo a favor. En anexo las compras, de los descontables, en 1439, si tiene exportaciones de formato 1442, pues ya depende de cada declaración para saber qué formato le aplica, pero sí debe aportar todos los requisitos especiales desde donde se origine el saldo a favor. Así estén firme, porque una errada percepción que se tiene es que porque están firmes no debo aportar los requisitos y sí deben Ok. aportarse los requisitos desde donde se origine el saldo a favor, sea en IVA o sea en renta. Y ahí tengo otra pregunta, ¿se puede? Tranquila. El año 2020
pues el tema de la pandemia y todo eso se pasó, y fue que los ingresos presentados en renta son iguales a los ingresos reportados en exógena, pero son diferentes a los ingresos de IVA. En el IVA no se tuvieron en cuenta los ingresos exentos. El tema es que año 2020 ya no puede corregirla voluntariamente No, ni en renta ni en IVA. O en nada, pero o sea, lo que te digo, sea, lo que es frente la a eso no tendría opción de corregir las declaraciones porque ya pasaron no, los 3 años que la total. oportunidad de corregir. Y hay que La pasar. administración tampoco tendría oportunidad para pretender modificarlas. Decir que frente a eso nadie no puede hacer nada. Ah, ok. Sí, Sí, porque no sé por qué en su momento cuando se presentó, no se tuvo en cuenta, no se consignó, o sea, no sé por qué no se presentaron los ingresos de IVA, pero sí están en renta y en oxígeno, igualitos. No sé qué pasó sí. allí. Ah, sí, no, ahí la administración frente a eso no podría hacer nada en caso de que haya esas diferencias, porque ya no es corregible ni para el contribuyente ni la administración puede pretender modificarlas, porque ya adquirieron firmeza en el tiempo. Otra pregunta, señor Víctor. De pronto un manual, porque pues la verdad es primera vez que nosotros nos vamos a solicitar la devolución de IVA. No es muy común hacerlo. Entonces para nosotros es nuevo. De pronto algunos tips o algún procedimiento que podamos bajar de la DIAN y donde podemos encontrar como cómo hacerlo bien. Sí, para efectos de IVA hay un manual muy puntual donde por cada concepto te dice qué formato debe aplicar, quién debe firmarlos y si es con presentación por envío de archivos o no. De pronto a través del doctor Armando, hoy no puedo que tengo la tarde otra reunión, pero mañana me comprometo a enviarles a través del doctor Armando esa cartilla tanto en renta como en IVA, pero en IVA es muy completa y te va llevando de la mano en cuanto a los formatos, cómo se cumple el requisito, quién debe firmarlos y si es con prevalidación de archivos o no. Yo los Sí, comparto mañana. nosotros estuvimos mirando y si hay una prevalidación de archivos por medio de XML. Eso sí lo estuvimos viendo. Te pregunto, ¿esa cartilla que me estás diciendo tiene algún costo? ¿La venden ustedes o dónde se puede conseguir? No, esa no tiene ningún costo. No sé en el portal a través de qué enlace la pueda conseguir, pero se las comparto mañana a través del doctor Armando para que él se las replique a ustedes. Bueno, señor, muchísimas gracias por el espacio. Dale, con gusto. Bien, ¿alguna otra inquietud o continuamos? Continuemos, no tenemos más preguntas por ahora. Gracias, mi doctor. Bien, entonces creo que ya mencionamos de que la forma de pago es con TIS, de que esos TIS son un año cuando el valor de devolver, cuando el valor a devolver es superior a 1000 UETs, exclusivamente con TIS, que esos TIS sirven exclusivamente para pagar deudas de los impuestos que administra la DIAN y que es un solo año improrrogable para efectos de poder hacer efectivo el pago de esa devolución. En materia, ya entrando en materia de requisitos formales y requisitos especiales, los requisitos formales están igual en el decreto 1625, en el artículo 161.21.13. 161.21.13, cuando habla de requisitos generales, es para cualquier tipo de solicitud, independiente del concepto que origine el saldo a favor, aplican los requisitos generales. Y ya dependiendo del origen de la solicitud, hay algunos requisitos especiales, como vamos a ver. Pero los generales, conclusión, aplica para cualquier tipo de solicitud de devolución, sea un pago en exceso, sea un pago lo no debido, sea una renta jurídica, sea una renta natural o sea una de IVA. Estos requisitos son del punto 13, es decir, del 161.21.13, que me establece esta serie de requisitos obligatorios para que el contribuyente radique por lo menos estos requisitos básicos. ¿Y cuáles son? Pues básicamente hay un formulario oficial, que es el formato 010, que es el formato de la solicitud de evolución, sea una solicitud virtual o sea una solicitud manual, ya sabemos cuándo es manual y cuándo es virtual, debe diligenciarse el formato de la solicitud de evolución. Debe firmar este formato 010 el titular del saldo a favor, en el caso de que sea una persona natural. Si es una persona jurídica, pues obviamente el representante legal de la sociedad será el que firme ese formato 010. En el caso de que no actúe directamente el titular o el representante legal, está la opción de actuar por medio de apoderado, con un poder otorgado en debida forma, debidamente autenticado, y ese poder especial debe ser muy explícito en cuanto a para qué lo está facultando y cuál es el alcance del poder.
Es decir, que diga específicamente que es para hacer la reclamación del saldo a favor de renta 2024 por 100 millones de pesos y que lo faculto para firmar, para cobrar, para desistir, para transigir. Es decir, el alcance debe ser muy específico, indicando para qué le está dando ese poder especial y pues obviamente debe abarcar todo lo que estoy mencionando para efectos de poder firmar esa solicitud de devolución en nombre de un tercero. Ese poder es optativo, poder no es obligatorio. Obviamente, si está actuando el titular del saldo a favor, pues no requiere poder. Si está firmando el gerente de la sociedad, en el caso de una persona jurídica, pues no requiere poder. Este es opcional para quien no actúe en nombre propio. La póliza ya vimos que es opcional, es optativa para quien quiera garantizar de que en esos 20 días la DIAN le efectúe la devolución, pues acude a la compañía de seguros, la compañía de seguros se hace garante y solidaria y con la póliza la DIAN le efectúa la devolución en 20 días. Consecuencia negativa para el contribuyente. Casi el 99% de las solicitudes de devolución que entran con póliza van para investigación posterior en un programa que llama postdevoluciones. Es decir, casi siempre sí o sí van a ser investigados de forma posterior. Es decir, que la labor de auditoría sí o sí va a llegar de forma posterior, es un aspecto que puede ser negativo. Negativo, el costo económico. Obviamente la póliza le implica asumir un costo por adquirir esa póliza, pero le garantiza pues que en 20 días hábiles obtiene esa devolución una vez cumpla los requisitos en debida forma. Conclusión, póliza también es optativo, no es obligatorio. Certificado bancario, este sí es obligatorio. Certificado bancario que debe estar a nombre del titular del saldo a favor, no de la esposa, del hijo, de la hija. Certificado bancario que sea una persona jurídica debe estar a nombre de la sociedad titular del saldo a favor, no del gerente, el socio, el dueño. De ese certificado bancario tener menos de un mes de fecha de expedición de ese certificado bancario. Muchas veces esos archivos, cuando piden los certificados a los bancos en línea, vienen protegidos de lectura. Si el archivo viene protegido, se la van a inadmitir porque pues, no permite acceder a consultar para saber si cumplió el requisito o no. Cerciórense de que no tenga ningún tipo de protección ese archivo de ese certificado bancario y obviamente que los datos pues coincidan con lo que se informó en el formato 010 de la solicitud de devolución. A veces en el 010 informan que la cuenta es del Banco Bogotá y aportan la del Banco Occidente. Tienen varias cuentas y informan una en el 010, pero aportan el certificado de otra. Debe ser consistente el certificado que aporta versus lo que informé en el formato de la solicitud de devolución. ¿Sí? Se inadmite mucho por todo eso que acabo de mencionar, que el certificado bancario está vencido, a veces no lo aportan, a veces dice que aporta el certificado bancario, uno abre el archivo y se llama certificado bancario, abre el archivo, es una foto familiar, es la foto del paseo o es la Cámara de Comercio, o sea, nada tiene que ver con el requisito que está pidiendo, entonces cerciórense muy bien de los documentos que aportan porque muchas veces pasan más de lo que se imaginan, aportan cualquier cantidad de cosas que nada tiene que ver con el requisito que está solicitando. Entonces, esos tips son fundamentales, que el certificado bancario coincida con lo que informó en el formato 010, que el certificado bancario no esté vencido, ya sabemos que debe tener menos de un mes de fecha de expedición contados de la fecha de radicación de la solicitud de devolución, y todo eso genera autos inadmisibles de forma repetitiva para que lo tengan en cuenta y revisen a cabalidad lo que acabo de mencionar. Certificado de Cámara de Comercio. Si es personas jurídicas, para naturales no aplica. Certificado de Cámara de Comercio que también debe tener menos de un mes ese certificado de la sociedad, menos de un mes de fecha de expedición. Certificado de Cámara de Comercio que muchas veces en las facultades del representante legal posee limitantes del gerente para poder actuar en nombre de la sociedad. Muchas veces lo limitan por cuantías y, por ejemplo, establece una limitante que requiere autorización de la junta directiva para cualquier actuación de la sociedad, en nombre de la sociedad, cuando supere 100 millones. Y uno va a ver y la devolución es de 150, 200, pues no está facultado para poder actuar. Entonces tienen que aportar un documento adicional que es el acta donde lo facultan para poder hacer el trámite de la devolución. Entonces, verifiquen muy bien, sobre todo en las personas jurídicas, si ese representante legal que está firmando la solicitud posee alguna limitante legal para poder actuar. Porque si la posee y no le cubre el monto de la solicitud, pues tiene que aportar lo que acabo de mencionar, que es el acta de junta directiva donde lo faculten para poder hacer el trámite. Que tenga menos de un mes de fecha de expedición.
Y muy importante, si los que firmaron la declaración tributaria, ya sea como representante legal en las jurídicas, como representante legal o como revisor fiscal, si tenían revisor fiscal, los que firmaron la declaración, por ejemplo, de renta 2024 presentada en mayo del 2025, y los que firmaron esa declaración de renta del 2024 año grabable, son diferentes a los que hoy van a firmar la solicitud, ya sea porque hubo cambio de representante legal o porque hubo cambio de revisor fiscal, pues debe solicitarse a la Cámara de Comercio un certificado de Cámara Especial que me certifique la Cámara de Comercio los cambios que ha habido, ya sea de representante legal o de revisor fiscal. Si cambio los dos, tendré que pedir los dos certificados especiales. No me sirve que yo tenga un certificado del año anterior donde figuraba Pepito Pérez en mayo nombrado. No, debo solicitarle a la Cámara de Comercio ese certificado especial donde la Cámara me va a certificar desde que crearon la sociedad quiénes están facultados para actuar y en qué fechas, ya sea el título de representante legal o de revisor fiscal. Es muy importante porque sucede a menudo de que se inadmiten las solicitudes de que los que están firmando hoy son diferentes a los que firmaron la declaración que origina el saldo a favor o la de los arrastres, y en ese evento, reitero, deben aportarse los certificados de Cámara de Comercio Histórico, y donde la Cámara dé fe de últimas quienes estaban facultados para firmar esas declaraciones tributarias de esos periodos anteriores. Bien, creo que son en materia de requisitos formales, los inconvenientes que a menudo se presentan y que generan autos inadmisorios de forma repetitiva por parte de la administración. Mencionábamos igualmente que aparte de los requisitos generales, hay unos requisitos especiales dependiendo del origen de la solicitud. Obviamente por el tema del tiempo, pues no podemos profundizar en cada uno de los conceptos. Traigo para este caso los puntuales que tienen que ver con el impuesto a la renta, que es quizás el que genera mayor tipo de solicitudes de devolución, tanto en naturales como en personas jurídicas. Y el requisito especiales, específicos, para efectos del impuesto a la renta, ya tenemos que acudir al artículo 1612114. Recordemos que el punto 13 me hacía referencia a requisitos formales, que son los que acabamos de ver. El punto 14, 1612114, ya hace referencia a los requisitos especiales del impuesto a la renta. Y el punto 15, es decir, 1612115, hace referencia a los requisitos especiales para efectos del IVA. Entonces, ya dentro de ese punto 15 están todos los requisitos para los diferentes conceptos de IVA, para los de bienes exentos, para los de exportadores, para IVA retenido, para importaciones, para todo lo que surja en materia de requisitos especiales de IVA, están en el 1612115 de ese decreto 1625. Por el momento me centro en el punto 14, que son los requisitos específicos o especiales para efectos del impuesto a la renta. ¿Qué establece la norma en materia de requisitos especiales, aparte de los generales que ya vimos? Por originarse el saldo a favor en el impuesto a la renta, sea persona jurídica o sea persona natural, debe aportarse este requisito, el primero, que es la relación de la retención de la fuente, que en materia de requisito es el formato 1220, que debe diligenciar el contribuyente. Este formato sí se hace con una especie de prevalidación de archivos tipo medio magnético, generación de archivos XML y luego montarlo a la página para efectos de radicar en debida forma. Aspectos a considerar importantes a tener en cuenta para evitar autos inadmisorios frente al formato 1220, que es la relación de retenciones. Error frecuente. El contribuyente viene imputando el saldo a favor 5 años y elabora un solo 1220 donde incluye las retenciones de los 5 años. No, debe elaborarse un anexo 1220 por cada año gravable desde donde se origine el saldo a favor. Errores frecuentes. En las personas jurídicas firma el anexo 1220 el gerente. No, el anexo 1220 debe ir firmado, si se tiene revisor fiscal y está obligado a tener revisor fiscal, debe firmarlo el revisor fiscal. Si no está obligado a tener revisor fiscal, ese anexo debe firmarlo el representante legal. Ahora bien, en las personas naturales ya el escenario depende si esa persona natural
ejerce actividades mercantiles de las que establece el artículo 20 del Código de Comercio. Si es comerciante y ejerce actividades mercantiles, ese anexo 1220 de retenciones debe firmarlo el contador público. Si no es una actividad mercantil del artículo 20 del Código de Comercio, por ejemplo, un asalariado, un pensionado, un trabajador independiente, no son considerados actividades mercantiles. En ese evento, el anexo de las retenciones por cada año, si viene siendo imputado de años anteriores, debe firmarlo solamente el titular del saldo a favor. No requiere firma de contador público. Errores frecuentes. Se elabora el anexo 1220 de retenciones y ese anexo queda inferior a lo que presentó su declaración tributaria en el total de retenciones declaradas. Entonces, hagan esa conciliación básica de que ese anexo 1220 coincida exactamente, no puede estar por debajo ni 1.000 pesos porque el sistema de forma automática lo envía para útil admisorio. Entonces, hagan esa validación de que la sumatoria de esas retenciones informadas en el formato 1220 coincidan con lo que efectivamente se informó en el rubro de total de retenciones de la respectiva declaración de renta, para que lo tengan muy en cuenta. Sucede a menudo de que se inadmiten, o primero porque no aportan el 1220, o bien imputando el saldo a favor de años anteriores y en algún año no aportaron el 1220, o lo aportan pero está inferior a lo que declaró. Entonces, el mismo sistema, es así en marca automática, genera esos autoinadmisorios automáticos por efectos de que el requisito no se cumpla a cabalidad con lo que está declarado. Entonces, hagan muy bien esa validación, especialmente en el impuesto a la renta, que generalmente se imputan varios años, de que efectivamente se verifique de lo que se informa en ese anexo 1220 coincida pues con lo que efectivamente se declaró en la respectiva declaración tributaria. Bien, eso en cuanto al anexo de retenciones, que es como el requisito especial obligatorio. Aquí menciono un segundo requisito que es el anexo de costos y gastos, que es el anexo 2613, y coloco que es optativo porque en últimas este anexo deben aportarlo, es obligatorio para quienes quieran postularse y calificar para que el sistema determine si califica para devolución automática o no. Es decir, para saber si califica para que la DIAN le devuelvan los 15 días sin ninguna revisión. Entonces, cambio ese optativo y concluyo que es obligatorio si quiero postularme para que la DIAN me revise si califico para devolución automática. No es obligatorio aportarlo, es decir, no me pueden inadmitir la solicitud de devolución si no aporto el anexo de costos y gastos. Simplemente si no aporto el anexo de costos y gastos, el anexo 2613, le estoy diciendo, señores DIAN, me acojo el término ordinario. No me revise si califico por automática, me acojo el término de los 50 días. ¿Sí? Es como la diferencia puntual. En la práctica, por lo visto hasta ahora, para quienes han aportado el anexo de costos y gastos, a ninguno hasta ahora, hablo por la experiencia de la seccional de Cali y he hablado con algunos compañeros de otras seccionales y efectivamente están en la misma situación. A ninguno en renta lo ha calificado para devolución automática para quienes aportan el anexo de costos y gastos. Entonces, por ahora, digo por ahora porque puede que a futuro parametricen el sistema, por ahora es inoficioso aportar ese anexo de costos y gastos porque no está cumpliendo con el fin para el cual está diseñado. Y es que aleatoriamente revise y determine cuáles califican por automática y cuáles no. Entonces, por ahora es inoficioso aportar ese anexo de costos y gastos porque no está cumpliendo para el fin para el cual fue creado. Conclusión, si no aporto el anexo de costos y gastos, no me pueden inadmitir la solicitud, simplemente que la DIAN sí o sí se va a tomar el término ordinario de los 50 días. Bien, aspecto a tener en cuenta en ese contenido del anexo 1220, que es el que acabamos de mencionar, que es el requisito especial de ese formato 1220. En ese desglose pues se identifican los terceros quienes le practicaron la retención a título de impuesto a la renta. Deben ir todos los terceros. Recomendación, tengan los certificados de retención en la fuente. Si no los tienen, solicítelos al agente retenedor, porque si bien es cierto, no es requisito obligatorio para poder radicar la solicitud, sí está siendo requisito por parte de la administración hacer la validación y entonces seguramente después de radicada le van a enviar un correo diciéndome tiene 1 o 2 días para aportar los certificados de retención. Si los tenemos previamente, pues aportémoslos de una vez
el sistema permite, por donde se aporta la Cámara de Comercio o por donde se aporta el certificado bancario, él permite subir varios archivos. De si los tenemos, aportemos de una vez esos certificados de retención en la fuente para evitar de pronto estar corriendo a última hora frente a la solicitud de que nos estén requiriendo frente a algún certificado puntual. Entonces, ténganlos a mano porque seguramente sí o sí van a ser solicitados y recomendación, pues aportarlos de una vez a la solicitud si ya se tienen los certificados de retención en la fuente. Bien, eso en cuanto a los requisitos especiales en lo que tiene que ver con el impuesto a la renta. Por otro lado, el artículo 857 del Estatuto Tributario me establece taxativamente cuáles son las causales por las cuales la DIAN puede rechazar de plano la devolución del saldo a favor. Taxativamente el legislador está diciendo en qué eventos la DIAN puede rechazar. Es decir, que la DIAN no puede inventarse una causal diferente a la que están contempladas en este artículo 857, y así ha sido reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de establecer de que esas causales son taxativas, igual, no son enunciativas. Quiere decir que la DIAN no puede inventarse una causal diferente a las que están aquí contempladas para poder rechazar de fondo el derecho al saldo a favor. ¿Y cuáles son esas causales? Lo dice el artículo 857. Ya esta la mencionamos. Cuando la solicitud sea presentada de forma extemporánea, ya sabemos cuándo puede ser extemporánea. Condiciones normales, después de los 2 años de presentada la solicitud de evolución. Si se tiene beneficio de auditoría por fuera del término de la firmeza especial. Si es un pago necesario, un pago no debido, pues después de los 5 años, obviamente será extemporánea. Y en esos eventos, el acto administrativo será una resolución de rechazo, porque en última la solicitud sería presentada de forma extemporánea. Segunda causal de rechazo definitivo, establece el legislador, cuando el saldo objeto de solicitud ya ha sido solicitada previamente. Obviamente, si por ejemplo yo pedí el saldo a favor de renta 2023 y la DIAN ya me lo reconoció, o no me lo ha reconocido, pero está en curso, pero en última ya tomé la decisión de pedirlo en devolución, pues no puedo imputarlo al periodo inmediatamente siguiente porque sería, pues, por obvios motivos, hacer doble uso del saldo a favor, y desde el punto de vista, pues sí está prohibido ese escenario de hacer doble uso del saldo a favor, y está como causal de rechazo definitivo en esos eventos. Para el ejemplo, si el saldo a favor del renta 2023 lo pretende pedir en devolución, pero ya lo imputó al 2024, independiente de que haya pedido o no haya pedido el saldo a favor, pero ya imputó el saldo a favor al 2024, pues esa del 2023 que radicó, con toda seguridad será objeto de rechazo con base en el numeral segundo, porque es que ya hizo uso del saldo a favor, imputándolo al periodo inmediatamente siguiente. Es decir, no puede pedirlo en el 2023, sino en el 2024, en el evento que en el 2024 le hubiera arrojado un saldo a favor. Tercera causal de rechazo definitivo, establece el legislador, y es que en el caso de los exportadores, es decir, saldo a favor de IVA, no se haya cumplido con la inscripción previa en el RUT con la calidad de exportador, previo al periodo objeto origen del saldo a favor. Entonces, ojo con esta porque también se rechazan muchos saldos a favor de contribuyentes que vienen haciendo operaciones de exportación, reflejan saldos a favor y no están inscritos previamente en el RUT con la calidad de exportador, y de acuerdo a la legislación, pues es causal de rechazo definitivo el no cumplir con una condición formal de estar inscritos previamente como exportadores. La cuarta, pues por obvias razones, si el contribuyente con motivo de la revisión que efectúa la administración cambia de saldo a favor y genera un saldo a pagar, pues el saldo a favor quedó en cero. Por obvias razones, pues el saldo a favor será objeto de rechazo definitivo. Y hay una última, pero no menos importante, la numeral quinto de ese artículo 857, y tiene que ver que cuando el contribuyente efectúe ventas a sociedades de comercialización internacional, a CIs, en esos eventos se convierte automáticamente el proveedor de esa CI en agente de retención de su cadena de proveedores. O sea, se convierte como si fuera un gran contribuyente. Se convierte en un agente de retención más de los que establece el artículo 437-2. Y desde ese punto de vista, si va a elevar la devolución, tuvo ventas a CIs y no actuó como agente de retención en su cadena de proveedores, pero automáticamente es causal taxativa de rechazo definitivo del saldo a favor. Entonces miren que esas causales son muy
concisas, muy precisas. La administración no puede inventarse una causal diferente a las aquí contempladas para rechazar de fondo una devolución. Reitero, inadmitir no es rechazar. Inadmitir es un acto de trámite donde simplemente faltaron requisitos de forma y me lo inadmiten para que subsane y vuelva y radique. Es decir, en el fondo, con un auto inadmisorio, pues no pueden negarme el derecho. Para negarme el derecho tiene que ser con una resolución de rechazo definitivo, para que lo tengamos en cuenta. Preguntas frecuentes frente al tema de los rechazos definitivos, por alguna de las causales que acabamos de ver de ese artículo 857. Y es, en el evento que plantea ahora, si el saldo a favor es de renta 2023, lo pedí en devolución, la DIAN me lo rechaza porque ya lo he imputado al 2024. Entonces, si me lo rechazan, no puedo hacer uso de ese saldo a favor. Es como una pregunta frecuente que sucede frente al tema. La respuesta es sí puede imputarlo, independiente que haya sido objeto de rechazo definitivo en el evento de que sea, porque ya lo imputó en ese evento, podrá hacer uso, independiente de que ya haya sido rechazo definitivo. Pasa mucho con el beneficio de auditoría. Renta 2024, presentada en abril del 2025. En noviembre del 2025 quedaba en firme esa declaración. El contribuyente va a pedir la devolución ahora, febrero o marzo. La DIAN le dice rechazo definitiva por extemporánea porque tenía beneficio de auditoría. Y la pregunta es, si me lo rechazaron, ¿será que entonces sí puedo imputarlo a la declaración del 2025 que va a presentar por estos días, arrastrando ese saldo a favor del 24 que ya fue rechazado? Pues la respuesta es sí. Independiente de que haya sido objeto de rechazo, no impide el uso que puede hacer, que puede efectuar del saldo a favor, vía imputación, usarlo, arrastrando ese saldo a favor para efectos de no perder ese derecho. Preguntas frecuentes. El auto inadmisorio, que ya vimos que es por falta de requisitos de forma, ¿extiende la oportunidad para solicitar el saldo a favor? La respuesta es sí. El artículo 858 del Estatuto Tributario contempla de que cuando una solicitud se inadmita, el mismo auto inadmisorio le otorga un mes para subsanar las causales que dieron origen a esa inadmisión y por poder volver a radicar en debida forma oportunamente. Entonces, en ese sentido, el auto inadmisorio sí extiende un mes más y ese mes cobra importancia cuando el contribuyente eleva la solicitud muy cerca al vencimiento de los 2 años, faltando 8 días para vencerse los 2 años. Obviamente, cuando la DIAN lo inadmite y lo estudia, pues ya han pasado los 2 años y se quedaría sin oportunidad. Entonces, ahí cobra importancia ese mes, porque así que por fuera de los 2 años, si está habilitado por un auto inadmisorio, ahí sí o sí tiene que subsanar dentro de ese mes para que la solicitud le quede oportuna, así haya quedado radicada por fuera de los 2 años en el ejemplo que planteo. Bien. Ya mencioné lo del rechazo. Frente al auto inadmisorio, que es muy importante y quizás es el acto administrativo que más se profiere por parte de la DIAN, en la medida de que tengamos la precaución de todos esos tips que he ido dando a lo largo de esta charla con los diferentes requisitos, pues seguramente puedo evitarme futuros autos inadmisorios haciendo las validaciones respectivas con todos los requisitos que ya vimos, tanto con los requisitos generales como con los requisitos especiales, para que tengamos muy en cuenta todos esos aspectos y nos evitemos ese desgaste administrativo, porque la DIAN tiene 15 días para proferir el auto inadmisorio. 15 días que son hábiles, eso viene siendo casi el mes, 22, 23 días. Entonces, si me lo inadmiten por una causal, casi al mes la DIAN me va a decir que me lo inadmite, pues, y hay autos inadmisibles repetitivos, pues muchas veces perdemos un tiempo muy valioso por no cumplir la cabalidad con los requisitos formales, que si tenemos en cuenta todos los tips que hemos mencionado, pues seguramente nos evitaremos muchos de estos autos inadmisorios que pueden surgir. Características de ese auto inadmisorio. Es un acto de trámite, es decir, no procede recurso alguno, no puedo presentar recursos, no procede ningún recurso de ley, porque con el auto inadmisorio no me están negando el derecho, no me la están rechazando. Me están diciendo, le falta requisitos de forma, subsane, vuelve y radique. Es decir, es un acto administrativo eminentemente formal, de trámite, y no define de fondo la situación jurídica, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, es de mero trámite, solo para que subsane y vuelva y radique de nuevo la solicitud de evolución.
Preguntas frecuentes. ¿Cuántos inadmisorios se pueden proferir dentro del término de los 2 años que tengo para pedir la devolución? N veces. Las veces que existan causales de autoinadmisorio, pues seguramente así se podrán proferir. Muchos contribuyentes llegan a la administración y nos piden cita y se quejan porque tienen 5, 6, 7 autoinadmisorios. Y revisamos los casos y muchos de esos autoinadmisorios son autoinadmisorios automáticos del sistema. Es decir, que no han pasado ni siquiera por ningún estudio de ningún auditor de las áreas de devoluciones, sino que el mismo sistema tiene incorporado unos filtros básicos para determinar causales de autoinadmisorio. ¿Como cuáles? Pues ya hemos mencionado varias. Cámara de comercios vencidos por fuera del mes o no aportan la Cámara de Comercio, autoinadmisorio. Certificados bancarios no los aportan, autoinadmisorio, o los aportan estando vencidos, autoinadmisorio. Los anexos 12-20 de las retenciones, el sistema los cruza automáticamente y compara con la declaración. Y si están inferior a lo que se declaró, automáticamente los envía para autoinadmisorio. Entonces miren que son muchas las causales que ya el sistema tiene incorporadas de forma automática y que generan esos autoinadmisorios de forma repetitiva. Y en la medida pues de que hagamos esa labor previa de control y esa auditoría, pues nos ahorramos unos tiempos muy valiosos y no esperar un mes a que nos diga que nos faltó un requisito cuando de entrada, revisándolo previamente, pues podemos haber depurado y haber tomado los correctivos del caso para evitar esos autoinadmisorios de forma repetitiva. ¿Cuántos se pueden proferir? N veces, siempre que exista causal de autoinadmisorio, podrá proferirse ese acto administrativo. Reitero, no para rechazar ni para negar de fondo el derecho, simplemente para que subsane y vuelva y radique una solicitud de devolución en debida forma. Bien. Ya, bueno, causales frecuentes de autoinadmisorio. Traigo a colación algunos respecto a lo que me preguntaban ahora en materia de IVA. Ojo con el diligenciamiento del formato 010, que es el de la solicitud de devolución, porque en el formato 010, para efectos de IVA, en la hoja 3, sí debo claramente establecer cuál es el origen de mi saldo a favor. ¿Y cuál es el origen del saldo a favor? El mismo sistema le desplega, si es exportador, le muestra todas las opciones posibles de las exportaciones. Si es exportador directa, si es exportador de servicios, si es venta a zona franca, si es venta a CEIS, y debo desglosarlo a sí mismo cuál es el origen de mi saldo a favor. Si es por producción de bienes exentos en IVA, si es productor de pollo, si es de leche, si es de queso, si es de carne, y debo específicamente en esa hoja 3 decir cuál es el origen o los orígenes, porque muchas veces combinan varias actividades o varios beneficios y de esa forma debe estar plenamente identificado en el formato 010, en la hoja 3. Reitero, para efectos del IVA, cuál es el origen o los orígenes de mi saldo a favor y en qué proporción. Aspectos frecuentes que generan autoinadmisorios repetitivos. Tiene que ver con estas dos causales que señalo aquí. Y el RUT desactualizado. Entonces, obligatorio, tarea revisar antes de radicar cualquier devolución. No solo las naturales, sino las jurídicas, pero pasa mucho más en las personas jurídicas. Cojamos el RUT en todas sus hojas, las 6, las 7 hojas que tenga el RUT, comparemos con la información que está en Cámara de Comercio y que esa información sea consistente. ¿Consistente en qué? No solo en dirección física, dirección electrónica, sino consistente en los representantes legales que están nombrados en RUT, que sean los mismos que estén en Cámara. Muchas veces cambian en un lado, pero en el otro no, entonces no es consistente la información. No es consistente la información en miembros de junta directiva de lo que está en el RUT versus lo que está en la Cámara. No es consistente la información en cuanto a establecimientos de comercio que están en el RUT versus en los que están en Cámara de Comercio. Y en fin, que toda esa información coincida plenamente, porque cualquier diferencia automáticamente lo que va a hacer es generar un autoinadmisorio, partiendo de la premisa que el RUT está desactualizado y la causal aquí la menciono, está en el decreto 1625. Este material igual se los comparto, las presentaciones se las comparto a través del doctor Armando. Mañana a primera hora me comprometo a enviarle las presentaciones no solo de la sesión de ayer de impuesto a la renta, sino la de hoy, para que la tengan a su mano para su información y apoyo en lo que requieran. Causales frecuentes de autoinadmisorio, creo que ya lo mencioné, que el gerente posee limitantes para actuar y eso se puede corroborar en las facultades que tiene el representante legal informadas en el certificado de Cámara de Comercio, esto para personas jurídicas. Causales frecuentes de autoinadmisorio, no aporta el certificado histórico
cuando ha habido cambios de gerente o de revisor fiscal, causales frecuentes de auto inadmisorio. Para aportar el certificado de Cámara de Comercio, debe diligenciarse un formato que es el 1384. Diligencian información de forma errada versus lo que está en el certificado. Por ejemplo, el certificado es del 1 de abril, fecha de expedición, y en el formato 1384 lo colocan la fecha de hoy porque lo están diligenciando hoy. No, la información que va en el formato 1384 es la información que debe coincidir plenamente con el certificado de Cámara de Comercio. Igual sucede con el de bancos. El formato 1668, que es el que hay que diligenciar para efectos de cumplir el requisito del certificado bancario, dice una información y el certificado como tal nos dice otra. Formato 1668, la fecha no coincide con el PDF de la certificación. Formato 1668 dice que es cuenta de ahorros y es cuenta corriente. En fin, dice un banco y aportan otro. Todo lo que pueda surgir automáticamente es causa para que se profiera pues un auto inadmisorio. La idea es que con todos esos tips los tengan en cuenta, se apoyen en este material y eviten pues autos inadmisorios de forma repetitiva, que en últimas pues le hace perder unos tiempos muy valiosos de que esos recursos pues no estén rápidamente en el giro ordinario de los negocios. No sé, mi doctor Armando, si hay otra pregunta por ahí, faltan 10 minuticos. ¿Hay alguna pregunta para atender? Bueno, formulada, ¿no? Era pendientes del tema de la presentación, si se les va a compartir, pero pues ya usted pues, dio a conocer que sí existía la posibilidad. Y pues yo también les estoy comentando que nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Salón Contable y toda actividad que se realiza, ya sea de la parte de impuestos o todas aquellas capacitaciones que nosotros hacemos eh, en materia contable, tributaria y de normas internacionales, pues la pueden observar por ahí la grabación. No, no tengo más preguntas, doctor Víctor Hugo. Ok, mi doctor, voy a hacer un poquito Eso para quiere, avanzar. eso quiere decir que ha sido muy claro. Bueno, eso es lo importante. Gracias. Bien, entonces, qué otras causales generan autoinhibiciones de forma repetitiva? Que la idea es que tengan en cuenta todos esos tips. En cuanto al diligenciamiento del formato 1220, muchas veces se equivocan al diligenciar el prevalidador en el anexo 1220. El prevalidador por defecto, él trae el año actual, es decir, 2026, y debo obviamente modificarlo y colocar el año gravable que pretendo informar de ese anexo. Por ejemplo, si es renta 2025, que por estos días voy a presentar declaraciones y esto puede ser el anexo de las 1220 de la renta 2025, si descargo el prevalidador, él me va a traer la fecha actual, es decir, 2026. Debo cambiarle ahí ese año grabable e informar el año grabable que voy a informar, porque por defecto, si lo dejo así, él va a quedar validado como 2026 y eso va a ser causal de autoinadmisorio automático, porque el sistema no va a encontrar el del 1225, del 2025 para el ejemplo y va a quedar aportado de forma errada. Entonces, es muy frecuente ese error en ese año grabable. Error frecuente, ya lo mencioné, de que en un solo 1220 me acumulan retenciones de varios años, cuando el saldo a favor viene siendo objeto de imputación. Ya dijimos que tiene que aportarse un anexo 1220 por cada año grabable, desde donde se origine el saldo a favor, y de esa forma pues evitamos esos autoinhibitorios. Ah, bien, cuando, cuando en las personas jurídicas saldo a favor de renta, sucede que muchos son autorretenedores, pero más que autorretenedores con resolución, que la haya proferido, son autorretenedores por la autorretención especial de renta. Entonces, cuando se hace evento de que sean autorretenciones por la autorretención especial de renta, que es la de la exoneración de aportes a la seguridad social, en el anexo 1220 deben informarse con código 20. Pasa de que lo colocan con cualquier otro código, como si fuera autorretenedor con resolución, y no. Cada uno tiene su lógica, el sistema depende como lo informe ahí, va a comparar con los 12 meses del año, validación obligatoria para que les recomiendo efectuar. Si tienen esas autorretenciones especiales, verifiquen en el mes a mes de todo el año, es decir, los 12 meses de la retención en la fuente, qué rubro se declaró por autorretenciones y validar, primero que esté cancelada, porque debe estar cancelada previamente esa retención para poder ser objeto de devolución.
Si está cancelada, hagan la sumatoria de todos los 12 meses del año de ese rubro de esas autorretenciones y valídenlo con lo que efectivamente incluyeron en el renglón de autorretenciones de la declaración de renta. Pasa a menudo que por efectos de aproximaciones tomó en la renta 1.000, 2.000 o 5.000 pesos de más versus lo que está efectivamente cancelado en el mes a mes de la retención. Y esa es marca automática del sistema. Entonces, hagan esa validación para que se eviten futuros autoinamisorios de que en últimas, más ahora, para la renta del 2025, antes de presentarla, hagan esa validación para efectos de que efectivamente en la declaración de renta se incluya en el rubro de autorretenciones exclusivamente lo que está cancelado de todo el respectivo año grabable 2025 y se eviten pues autos dinamisorios porque por ese concepto se dinamite mucho. Y esa es marca automática del sistema. El sistema coge el renglón de la renta de las autorretenciones y lo compara con la sumatoria de los 12 meses del año del rubro de autorretenciones y en la medida que no sean consistentes, automáticamente genera ese auto dinamisorio automático. Entonces, ya saben todos esos tips para que efectos de que hagan esas validaciones y se eviten autos dinamisorios de forma repetitiva. Bien, en cuanto a las personas naturales en renta, causales frecuentes de autoinamisorio, tiene que ver con el diligenciamiento de esos formatos 1220, especialmente con el concepto de retención. Porque en el formato 1220 se informa el NID del agente retenedor, la razón social, valor base de retención, valor retenido y el concepto de retención. En ese concepto de retención se equivocan mucho y coloco este ejemplo, el contribuyente es asalariado, declara con actividad 010, sin embargo en el 1220 informan que el concepto de retención es por honorarios. Entonces, si está declarando por honorarios, o mejor hay que revisar, ¿qué me ocasionó mi ingreso? ¿Fue mi actividad por honorarios o tuve vínculo laboral como asalariado? Porque es diferente. Si realmente si mi ingreso fue por los honorarios que obtuve por ser contador público, pues no puedo haber declarado con 010 porque no soy asalariado. A no ser que me combine ambas actividades, y obviamente si soy asalariado por un lado y por otro lado soy trabajador independiente y devengo ingresos por honorarios, pues la actividad económica me la determine el mayor ingreso, ¿sí? Pero hay casos puntuales que ven a menudo donde el contribuyente declara con la 010 y en el 1220 informan que es por honorarios. O al contrario, declaran con la actividad profesional, la 6910, 6920 en la declaración, actividad económica 6910, 6920 y en el concepto de retención informan que es salarios. Pues no puede ser salarios si me está declarando con la actividad profesional. Debe ser consistente, esa revisión háganla porque se equivocan mucho a menudo en ese aspecto de que informan una cosa respecto a la declaración con la actividad económica declarada y otra muy diferente versus el concepto de retención o el certificado de retención que le emite el agente retenedor me dice algo muy diferente a lo que está declarando. Entonces, hagan esas validaciones y si es del caso, las correcciones que haya lugar antes de radicar la solicitud de evolución, pues para evitarse autos inadmisibles de forma repetitiva. No, ya el resto creo que lo he mencionado en cuanto a las causales de diligenciamiento, formato 1803, el 010, ya incluye algunas causales frecuentes en lo que tiene que ver con diligenciamiento de formatos de IVA, para quien quiera profundizar mucho más con el tema, y siendo respetuosos con ustedes, con el tiempo y el espacio, si no hay ninguna duda para revisar de última hora, si hay alguna duda, yo creo que por ahí podríamos dejar por hoy este tema de las devoluciones. Excelente, doctor Víctor Hugo. Pues según observo, no hay más preguntas, no más inquietudes. Eh, entonces, daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Por ahí estamos recibiendo aplausos por parte de Delia, Carolina, Vanessa, Delia. Bueno, mejor dicho, súper. Muchas De mi gracias. parte, claro todo. De verdad que sí, doctor Víctor Hugo. Muchas gracias. Por Ya acá nos siempre a sus veríamos. órdenes y ya estaremos en contacto, doctor Armando. Claro que sí. Bueno, me permito aprovechar esta oportunidad para recordarles que nos encontramos en una jornada
de capacitaciones en el marco de la cultura de la contribución que viene desarrollando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y esta semana estaremos junto con la Universidad Autónoma de Occidente en diferentes jornadas, todos los días de lunes a viernes. Estamos en el horario de las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Para mañana, si Dios quiere, vamos a tener el tema de régimen sancionatorio tributario. ¿Ya? Vamos a tener el tema de régimen sancionatorio tributario y esperamos pues que nos acompañen así como han estado de juiciosos en estos 2 días. Doctor Víctor Hugo, una vez más, muchísimas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, mañana en el mismo canal a la misma hora. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia y su interés en estos espacios académicos. Buen día para Que esté todos. muy bien. Quedamos atentos entonces. Hasta Gracias. luego.